Mi hijo me prometió cuidarme tras la operación, pero esa tarde me dejó en un lugar que no era mi casa. El dolor aún pulsaba en mi abdomen como una herida abierta que se negaba a cerrar. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Rosalía García Mendoza. Tengo 74 años, y hasta hace 4 días era una mujer que creía en las promesas de su hijo. Acababa de salir de una operación de colon que me había dejado más vulnerable que un recién nacido, con la bata del hospital todavía abierta por detrás y el alma aún más expuesta que la piel. Las luces fluorescentes del Hospital Universitario La Paz de Madrid parecían quemarme los ojos mientras esperaba en esa silla de ruedas, sintiendo cada puntada como si fuera el primer día. Mis manos, manchadas por las venas que ya no se escondían bajo la piel arrugada, temblaban ligeramente mientras sostenían la bolsa de plástico transparente con mis pocas pertenencias, unas zapatillas gastadas, mi rosario de nácar que heredé de mi madre, y el pequeño marco con la foto de Iván cuando tenía 5 años, sonriendo sin dientes frente a la fuente del retiro. Ya viene por mí, me repetía como un mantra. Mi hijo va a llevarme a casa. El pasillo olía a desinfectante y a esa mezcla peculiar de esperanza y resignación que solo conocen quienes han pasado demasiado tiempo en hospitales. Las enfermeras iban y venían con sus zapatos de goma que chirriaban contra el linóleo, y yo contaba cada segundo esperando escuchar los pasos familiares de Iván, su voz llamándome mamá, con ese tono protector que usaba cuando era pequeño y me defendía de los niños del barrio de Vallecas. Pero cuando finalmente apareció, no venía solo. Lorena, su esposa, caminaba 2 pasos por delante de él, con esos tacones que siempre me parecieron demasiado altos para alguien que se dedicaba a administrar la farmacia del barrio. Su pelo rubio teñido estaba perfectamente peinado, como si hubiera salido de la peluquería en lugar de venir a recoger a su suegra recién operada. No me miró a los ojos. No me preguntó cómo me sentía. Sus labios, pintados de un rojo que gritaba indiferencia, apenas se movieron para saludar con un seco «Hola, Rosalía», que sonó más a trámite que a afecto. Iván, mi hijo, el niño al que crié sola después de que su padre decidiera que la responsabilidad familiar no era compatible con sus sueños de juventud, se acercó empujando otra silla de ruedas, pero sus ojos evitaban los míos como si fuera una desconocida incómoda. Llevaba esa camisa azul que le regalé el año pasado por su cumpleaños, la que compré con el dinero que ahorré durante meses vendiendo los dulces caseros que preparaba en mi pequeña cocina de Vallecas. ¿Listos para irnos?, preguntó sin dirigirse a mí específicamente, como si hablara con el aire acondicionado del hospital. Me subieron al coche como si fuera una bolsa de supermercado, atrás, sin preguntar si estaba cómoda, sin ajustar el cinturón que me presionaba exactamente donde tenía los puntos de la cirugía. El asiento trasero del BMW de Iván olía a ese ambientador caro que Lorena compraba en el centro comercial, un aroma artificial de vainilla que me revolvía el estómago y me recordaba todo lo que había cambiado desde que se casaron. ¿Vamos a casa?, pregunté con una voz que apenas reconocí como mía, ronca por los días de intubación y débil por la anestesia que aún circulaba por mis venas. Iván encendió la radio. Lorena ni siquiera volteó. Sus uñas, perfectamente arregladas en un salón donde yo nunca podría permitirme una manicura, tamborileaban contra la ventana mientras mascaba chicle con la misma indiferencia con la que uno mastica un problema que prefiere ignorar. «¿A qué casa, Rosalía?», dijo ella finalmente, sin usar el suegra o mamá, que había desaparecido de su vocabulario hacía ya varios años. «¿A la tuya o a la nuestra? Que ya ni es tuya». Sus palabras fueron como hielo derramándose por mi columna vertebral. Me tragué las lágrimas que amenazaban con desbordarse y me limité a mirar por la ventana, observando cómo Madrid se desdibujaba en una mezcla de edificios grises y cielo plomizo que parecía reflejar perfectamente el estado de mi alma. Pero algo no encajaba. Mientras el coche avanzaba por calles que debería reconocer,
me di cuenta de que no estábamos tomando el camino de siempre hacia mi pequeño apartamento en Vallecas. No pasamos por el mercado de San Diego, donde compraba mis verduras desde hacía 30 años. No vimos la tienda de Don Julián, donde paraba cada mañana a comprar el pan y donde siempre me preguntaba por Iván con genuino interés. No cruzamos el Parque del Retiro, donde había llevado a mi hijo de niño, donde le enseñé a montar en bicicleta y donde celebramos su graduación con un bocadillo de tortilla que compartimos sentados en un banco bajo los árboles. Iván, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Este no es el camino a casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el murmullo de la radio hablando sobre el tráfico en la M30 y el sonido rítmico del chicle de Lorena. Iván, por favor, ¿a dónde me llevas? Fue entonces cuando Lorena, sin voltearse, sin mirarme, pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. ¿A dónde te corresponde, señora? A un lugar donde por fin te puedan cuidar como se debe. No podemos estar pendientes de una vieja operada todo el día. Nosotros también tenemos vida. El coche se detuvo frente a una construcción enorme, blanca, sin alma. Un edificio moderno con ventanas uniformes que parecían ojos vacíos observando la calle. Había un letrero dorado que brillaba bajo el sol de la tarde. Residencia San Sebastián. Atención personalizada para personas mayores. Un asilo. Las piernas se me volvieron gelatina. El aire se espesó tanto que tuve que abrir la boca para respirar. Pero solo entró una bocanada de desesperación que me quemó los pulmones como humo tóxico. No, no me vas a dejar aquí. Esta no es mi casa. Iván, te lo ruego. Grité con una voz que no reconocía, aguda y quebrada como la de un animal herido. Pero mientras las palabras salían de mi garganta, mi mente se llenó de imágenes que llegaban como bofetadas. Iván con 5 años, llorando en mi regazo después de que su padre se fuera para siempre, diciéndome, «Mamá, prométeme que nunca me vas a dejar». Yo, limpiando baños en oficinas hasta las 2 de la madrugada, con las rodillas en carne viva y las manos agrietadas por los productos químicos, porque ese trabajo nocturno me permitía estar con él durante el día, llevarlo al colegio, ayudarlo con los deberes, ser la madre que se merecía. Recordé esas noches infinitas cuando Iván tenía fiebre, y yo me quedaba despierta tocándole la frente cada 10 minutos, rogándole a la Virgen de la Almudena que lo protegiera, las veces que vendí mis pocas joyas, los pendientes que me regaló mi madre, la pulsera de mi primera comunión, hasta mi anillo de bodas, para poder pagarle las clases particulares de matemáticas porque el niño tenía dificultades, y yo no quería que se sintiera menos que sus compañeros. Yo te crié sola. Yo trabajé limpiando baños para darte una carrera. Por Dios, hijo, no me hagas esto. Lorena abrió la puerta del coche y me empujó hacia la acera con una fuerza que no esperaba de alguien tan delgada. Sus manos, suaves por las cremas caras y los tratamientos de belleza que se podía permitir gracias al sueldo de farmacéutica, me agarraron del brazo con una firmeza que dejó marcas rojas en mi piel, todavía sensible por la operación. Ya estás registrada, Rosalía. El cuarto 204 tiene televisor, cama ortopédica, y te van a dar tu medicina a tiempo. Mejor que con nosotros, dijo con la misma frialdad con la que habría comentado el tiempo. Vi entonces mi vida pasar como una película rota. Recordé cuando Iván cumplió 18 años y yo organicé una fiesta en nuestro pequeño apartamento de Vallecas, invitando a todos sus amigos del instituto. Gasté mi sueldo de todo un mes en esa celebración porque quería que se sintiera especial, que tuviera los mismos recuerdos bonitos que otros niños con más recursos. Preparé tortilla española, croquetas caseras y hasta conseguí una tarta de chocolate de la pastelería más cara del barrio. Esa noche, cuando todos sus amigos se fueron, Iván me abrazó y me dijo, «Mamá, cuando sea mayor y tenga dinero, te voy a comprar una casa con jardín y no vas a tener que trabajar nunca más. Te lo prometo». Sus ojos brillaban con esa sinceridad que solo tienen los adolescentes cuando creen que el mundo se puede cambiar con buenas intenciones. Años después, cuando se graduó de Económicas en la Universidad Complutense,
una carrera que pagué vendiendo los muebles buenos de casa y trabajando dobles turnos en 3 casas diferentes. Me dijo que conocía a una chica. Lorena era estudiante de farmacia, de buena familia, con padres que tenían una farmacia próspera en el barrio de Salamanca. Es perfecta, mamá. Vas a ver cómo nos va a ir bien. Cuando se casaron, yo vendí mi apartamento de Vallecas y les di el dinero para la entrada de su piso en Chamberí. Es una inversión en nuestro futuro, me dijeron. Vas a vivir con nosotros. Seremos una familia de verdad. Pero la habitación que me asignaron era la más pequeña, sin ventana, al lado del cuarto de la lavadora. Y las reglas aparecieron poco a poco. No podía cocinar porque llenaba la casa de olores. No podía ver la televisión después de las 10 porque necesitaban tranquilidad. No podía recibir visitas porque la casa no era un centro social. «Iván, di algo», grité con el poco aire que me quedaba en los pulmones. Mi hijo bajó del coche. Me dejó una bolsa de plástico arrugada con una muda de ropa, mi camisón más viejo, 2 bragas remendadas y una rebeca que había tejido yo misma hacía 15 años. Y murmuró sin mirarme a los ojos. «Es lo mejor, mamá». Y se fueron. Ni una lágrima, ni un abrazo, ni siquiera una mirada hacia atrás mientras el BMW se alejaba por la calle, llevándose con él los restos de mi fe en el amor incondicional de una madre. Me quedé allí parada en la acera, con mi bolsa de ropa usada y mi corazón roto en 1000 pedazos, viendo cómo las luces traseras del coche desaparecían en el tráfico de Madrid, como si nunca hubieran existido. El viento de octubre me atravesaba la bata del hospital y me hacía temblar, pero el frío que sentía venía de dentro, de un lugar tan profundo que sabía que ninguna manta podría calentarlo jamás. Una señora mayor con uniforme blanco se acercó desde la entrada de la residencia, con una sonrisa profesional que había practicado miles de veces. «¿Usted debe ser Rosalía García? Soy Carmen, la coordinadora. Su hijo llamó esta mañana para confirmar su ingreso. Venga, vamos a enseñarle su habitación». Sus palabras sonaron lejanas, como si vinieran de otro planeta donde abandonar a tu madre enferma fuera algo normal, algo que se planifica por teléfono mientras desayunas tranquilamente en tu casa cómoda. Mientras caminaba hacia la entrada de cristal de la residencia San Sebastián, arrastrando los pies porque las fuerzas se me habían escapado como agua entre los dedos, recordé la última vez que Iván me abrazó de verdad. Fue hace 2 años, en mi cumpleaños número 72. Llegó con Lorena y un ramo de flores del supermercado, todavía con la etiqueta del precio. Se quedaron exactamente 45 minutos. El tiempo justo para tomar un café y hacerse una foto que Lorena subió a sus redes sociales con el comentario: «Visitando a la abuela. Qué importante es la familia». Pero lo que más me dolía no era lo que habían hecho, era darme cuenta de que lo habían planeado. La operación había sido solo la excusa perfecta para deshacerse de la carga que yo representaba en sus vidas perfectas y ordenadas. El primer día en ese lugar fue peor que la operación. La residencia San Sebastián olía a una mezcla nauseabunda de medicamentos viejos, sopa recalentada y esa fragancia artificial de limón que usan para disimular otros olores que prefiero no imaginar. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que supuestamente tranquilizaba, pero que a mí me recordaba al color de la bilis. Me asignaron la habitación 204, exactamente como había dicho Lorena. Una caja de cemento con una ventana pequeña que daba al patio interior, donde solo se veía una pared gris y las ventanas de otras habitaciones, donde otras almas abandonadas contemplaban su misma vista desoladora. La cama tenía sábanas blancas que olían a lejía industrial, tan tiesas que crujían cada vez que me movía. Al lado, una mesita de noche de melamina barata con una lámpara que apenas iluminaba, y un armario metálico que resonaba hueco cuando lo tocabas. «Aquí tiene su medicación», me dijo Carmen, la coordinadora, dejando sobre la mesita un pastillero semanal con compartimentos para cada día. Las enfermeras se la darán en sus horarios correspondientes. Desayuno a las 8, medicinas a las 9, comida a la 1, medicinas a las 6, cena a las 8, medicinas a las 10. Es importante mantener la rutina. Rutina.
como si mi vida fuera ahora una secuencia de píldoras y horarios marcados por personas que no me conocían, que no sabían que yo había pasado 74 años levantándome cuando quería, comiendo cuando tenía hambre, durmiendo cuando el cansancio me vencía. Esa primera noche, una señora en la habitación de al lado gritaba desde su cama que no la dejaran morir. «Por favor, que venga mi hijo, que venga mi hijo», repetía con una voz quebrada que atravesaba las paredes finas como cuchillos. Al otro lado del pasillo, otra mujer preguntaba cada 10 minutos por su hijo Alberto, que según me contó después una auxiliar, llevaba 11 años sin venir a visitarla. Me quedé despierta toda la noche, acostada en esa cama que no era mía, entre sábanas que no tenían mi olor, escuchando los gemidos y murmullos de mujeres que, como yo, habían sido depositadas allí por familias que habían decidido que el amor tenía fecha de caducidad. A las 6 de la mañana sonó un timbre estridente que me despertó del único momento de sueño que había conseguido. Una auxiliar entró sin llamar, encendió la luz fluorescente que me cegó como un flash y anunció con voz mecánica: «Buenos días, Rosalía. Hora de levantarse. El desayuno es en 20 minutos». No era señora García. No era doña Rosalía. No era siquiera un «¿Cómo se encuentra?». Era simplemente Rosalía, como si el respeto que me había ganado en 74 años de vida se hubiera quedado en la puerta de entrada junto con mi dignidad. En el comedor, me sentaron en una mesa redonda con 3 mujeres más. Esperanza, de 86 años, que había sido costurera toda su vida, y ahora temblaba tanto que no podía llevarse la cuchara a la boca sin derramar la sopa. Mercedes, que había sido maestra en un pueblo de Ávila, y que cada día preguntaba por sus alumnos de hace 30 años, como si aún fueran niños. Y Pilar, que no hablaba con nadie porque, según me explicó Esperanza, sus hijos habían vendido su casa mientras ella estaba en el hospital recuperándose de una caída, y le habían dicho que era por su propio bien. El desayuno era café aguado, pan tostado que sabía a cartón, y mermelada de fresa de esa que viene en sobrecitos individuales. Nada que ver con el café que yo me preparaba cada mañana en mi pequeña cocina de Vallecas, molido fresco, con esa crema espesa que se forma cuando lo haces despacio, acompañado de las magdalenas que horneaba los domingos y que me duraban toda la semana. Su hijo llamó ayer para preguntar cómo se encontraba. Me mintió Carmen cuando se acercó a mi mesa. Yo sabía que era mentira porque había estado pendiente del teléfono de la residencia todo el día anterior, esperando que sonara, rogando que fuera Iván diciéndome que todo había sido un error terrible, que venía a buscarme para llevarme a casa. Pero el teléfono nunca sonó, y si Iván hubiera llamado, yo lo habría sabido, porque cuando tienes el corazón roto, cada sonido se amplifica y cada silencio se vuelve ensordecedor. Los días se convirtieron en una pesadilla de repetición idéntica. Me levantaba con el timbre, desayunaba comida sin sabor, tomaba pastillas que no sabía para qué servían, me sentaba en el salón común donde otras mujeres veían telenovelas que no me interesaban o miraban por las ventanas esperando visitas que no llegaban. Una tarde, mientras estaba sentada en una de esas butacas de plástico verde que se pegaban a la piel cuando hacía calor, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago más que la comida de la residencia. Había una mesa junto a la entrada principal, donde ponían las fotos de los residentes que recibían visitas familiares. Era como una vitrina de la felicidad ajena, donde se exhibían las sonrisas forzadas de nietos que posaban 5 minutos para la foto antes de marcharse corriendo. Mi foto nunca apareció en esa mesa. Pasó una semana, después 2. Cada día que Iván no venía, cada llamada que no llegaba, cada disculpa que no se materializaba, era como una gota de veneno que se añadía a un pozo que ya estaba lleno de dolor. Las enfermeras comenzaron a tratarme con esa compasión condescendiente que reservan para los olvidados. «No se preocupe, Rosalía», me decía una de ellas cuando me veía mirando hacia la puerta de entrada. «Seguro que vienen este fin de semana». Pero sus ojos no mentían. Sabían, igual que yo, que algunas familias abandonan para siempre. Fue entonces cuando me enteré de algo que me heló la sangre hasta los huesos. Carmen me llamó a su oficina una mañana
Me hizo sentar en una silla de plástico frente a su escritorio lleno de carpetas, y me dijo con esa voz que usan los médicos para dar malas noticias: Rosalía, necesito comentarle algo sobre su situación legal aquí. Mi corazón se detuvo. Sabía que esas palabras nunca traían nada bueno. Su hijo vino hace unos días a dejar algunos papeles. Renunció oficialmente a cualquier responsabilidad médica o legal sobre usted. Prefiere que el centro se encargue de todo lo relacionado con su cuidado y bienestar. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Iván había venido. Había estado aquí, en este mismo edificio. Probablemente había pasado por delante de mi habitación, y no había subido a verme. Había venido solo para firmar papeles que lo liberaban de cualquier obligación hacia la mujer que le había dado la vida. ¿Cuándo fue eso?, pregunté con una voz que no reconocía como mía. El martes pasado, por la mañana. El martes pasado yo había estado toda la mañana en el salón común, mirando hacia la puerta, esperando, sin saber que mi propio hijo estaba a unos metros de mí, haciendo trámites para borrarme definitivamente de su vida. Ese día no comí. Me quedé sentada en mi habitación, mirando la pared como si pudiera atravesarla con los ojos y llegar hasta algún lugar donde el dolor no existiera. Recordé cuando Iván tenía neumonía y yo dormí sentada en la silla del hospital 3 noches seguidas, sosteniendo su mano y rezando para que se recuperara. Recordé cuando vendí mi anillo de bodas para pagarle los libros de la universidad, cómo lloré en secreto esa noche mientras miraba mi mano desnuda, pero cómo me consolé pensando que era una inversión en el futuro de mi hijo, y ahora yo era una carga oficialmente documentada. Un problema legal del que se había deshecho con una firma en unos papeles. 3 semanas después del abandono, cuando ya había perdido la cuenta de las veces que había mirado hacia la puerta esperando una visita que nunca llegaba, escuché unos pasos diferentes en el pasillo. No eran los zapatos de goma de las enfermeras, ni los tacones apresurados de Carmen. Eran pasos jóvenes, indecisos, como de alguien que buscaba algo sin estar seguro de encontrarlo. Una joven tocó suavemente la puerta de mi habitación. No entró sin permiso como hacían todos los demás. Esperó. ¡Abuela! ¡Rosalía! Mi corazón se detuvo. Era Lía, mi nieta. Tenía 20 años, pelo castaño despeinado como si hubiera venido corriendo, mochila de tela colgando del hombro, y esos ojos oscuros que había heredado de su abuelo, mi difunto marido. Llevaba una camiseta de algodón arrugada y unos vaqueros gastados que gritaban «estudiante universitaria sin dinero». Pero su sonrisa era lo más hermoso que había visto en semanas. ¿Te dejaron entrar?, pregunté, sin saber si estaba soñando o si la medicación me estaba haciendo alucinar. Me escapé de casa para venir. Mamá no quería que te visitara. Dice que estás mejor aquí, que no entiendes cómo funciona la vida moderna, que es mejor para todos que te acostumbres a tu nueva situación. Sus palabras fueron como puñales, pero la forma en que las dijo, con esa honestidad brutal que solo tienen los jóvenes que aún no han aprendido a mentir por conveniencia social, me hizo entender que ella no estaba de acuerdo con lo que había pasado. Se acercó a la cama y me abrazó. Fue el primer abrazo real que recibía desde que salí del hospital. No fue un abrazo de compromiso, ni de foto para redes sociales, ni de cumplir con las formas. Fue un abrazo de alguien que me quería de verdad, que había venido porque necesitaba verme, no porque se sintiera obligada. Lloramos las dos. Ella porque sabía que lo que le habían hecho a su abuela estaba mal. Yo porque por primera vez en semanas, alguien me trataba como si fuera una persona que merecía amor, en lugar de una carga que había que administrar. Cuéntame qué pasó realmente. Me susurró al oído mientras me acariciaba el pelo con esa ternura que había aprendido de mí cuando era pequeña, y yo la cuidaba los días que Lorena tenía que trabajar hasta tarde en la farmacia. Le conté todo: la operación, las promesas rotas, el viaje que no terminó en mi casa, la firma de los papeles de abandono. Cada palabra que salía de mi boca era como sacar astillas de cristal de una herida infectada, pero necesitaba que alguien supiera la verdad, que alguien fuera testigo de lo que había pasado. «Es que no entiendo», me dijo Lía, secándose las lágrimas con la manga de su camiseta. «Papá siempre dice que la familia es lo más importante. Presume con sus amigos de lo buen hijo que es.
de cómo cuida de su madre. ¿Cómo puede decir esas cosas y al mismo tiempo tenerte aquí? Esa pregunta me golpeó como un rayo. Mi hijo mentía. No solo me había abandonado, sino que además seguía fingiendo ante el mundo que era el hijo ejemplar que nunca había dejado de ser. Probablemente sus amigos creían que yo estaba en la residencia porque era lo mejor para mi salud, porque él era tan responsable que había elegido el mejor lugar para mi cuidado. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Le dije a Lía mientras sostenía sus manos jóvenes entre las mías, arrugadas por la edad y el trabajo. No es que me hayan traído aquí, es que me hayan mentido, que me hayan hecho creer hasta el último momento que me llevaban a casa, que no hayan tenido el valor de mirarme a los ojos y decirme la verdad. Lía se quedó callada un momento, procesando mis palabras con esa seriedad que a veces tienen los jóvenes cuando se dan cuenta de que los adultos en los que confiaban no son tan perfectos como pensaban. Abuela, me dijo finalmente, yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho, y no pienso quedarme callada. Durante los días siguientes, Lía venía en secreto a visitarme. Traía comida casera que preparaba en la pequeña cocina de su residencia universitaria, bocadillos de tortilla, magdalenas que intentaba hacer siguiendo mis recetas de memoria, fruta fresca que compraba en el mercado de San Antón, pero sobre todo, traía noticias del mundo exterior. Me contaba sobre sus estudios de psicología, sobre sus amigos, sobre los libros que estaba leyendo. Era como si trajera oxígeno a un lugar donde el aire se había vuelto irrespirable. Un día me confesó algo que me heló la sangre. Abuela, ayer papá llegó a casa muy contento. Le dijo a mamá que habían conseguido vender tu apartamento de Vallecas, que con ese dinero van a poder ampliar la farmacia y abrir una segunda sucursal. Mi apartamento. El lugar donde había vivido 30 años, donde había criado a Iván, donde estaban todos mis recuerdos, todas mis cosas. Lo habían vendido, sin consultarme, sin siquiera decírmelo. Pero, ¿cómo pueden hacer eso?, pregunté, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Papá dice que como tú ya no puedes vivir sola y ellos son tus únicos familiares, tienen derecho a tomar decisiones por tu bien, que el dinero se va a usar para pagar esta residencia y para asegurar tu futuro. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en justificaciones que sonaban razonables, pero que escondían la verdad más cruel. Me habían robado. Mi propia familia me había robado mi casa, mi independencia, mi dignidad, y encima se habían convencido a sí mismos de que lo hacían por mi bien. Esa noche, por primera vez desde que llegué a la residencia, sentí algo diferente al dolor y la tristeza. Sentí rabia. Una rabia que empezaba pequeña, como una chispa, pero que crecía con cada respiración hasta convertirse en un fuego que me quemaba por dentro. No voy a quedarme aquí para siempre, le dije a Lía en su siguiente visita. No voy a dejar que me traten como si fuera una cosa que se puede mover de un lado a otro según les convenga. Lía me miró con esos ojos brillantes que me recordaban tanto a mi marido cuando era joven y tenía planes para cambiar el mundo. ¿Qué tienes en mente, abuela? No lo sé todavía, pero sé que no voy a morir aquí, abandonada y olvidada, mientras ellos disfrutan del dinero de mi casa. Fue entonces cuando Lía me contó algo que me devolvió un poco de esperanza. Había estado investigando mis derechos legales. Había hablado con un abogado de servicios sociales de la universidad. Había descubierto que lo que habían hecho Iván y Lorena no era completamente legal. Abuela, tú nunca firmaste ningún papel dándoles poder sobre tus propiedades. Estabas en el hospital, bajo efectos de la anestesia, cuando vendieron el apartamento. Eso se puede impugnar. Por primera vez en semanas, dormí esa noche sin tomar la pastilla para relajarme que me daban las enfermeras. Por primera vez, tenía algo en lo que pensar que no fuera dolor. Tenía un plan que aún no conocía completamente, pero que comenzaba a formarse en mi mente como una tormenta que se acerca lentamente en el horizonte. Y lo más importante, tenía a alguien de mi lado, alguien que me veía no como una carga o un problema, sino como una abuela que merecía respeto, dignidad y justicia. Al día siguiente, cuando Lía vino con una carpeta llena de papeles y una expresión decidida en el rostro, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La carpeta que Lía había traído
Contenía más de lo que me había atrevido a esperar. Dentro, había copias de documentos que mi nieta había conseguido del registro de la propiedad, papeles que demostraban que la venta de mi apartamento en Vallecas había sido fraudulenta. También había los contactos de un abogado de servicios sociales que trabajaba con casos de abuso familiar, y algo que me llenó de una emoción que había olvidado que existía. Una cuenta bancaria que yo había abierto hacía años y de la que Iván no sabía nada. Abuela, ¿te acuerdas de cuando trabajabas limpiando las oficinas de la calle Alcalá? Me preguntó Lía mientras extendía los papeles sobre la pequeña mesa de mi habitación. Pues resulta que durante años estuviste cotizando a la Seguridad Social sin saberlo. La empresa para la que trabajabas te daba de alta como empleada de limpieza, y tú tienes derecho a una pensión que nunca has cobrado. Me quedé sin respiración. Durante todos esos años que trabajé de noche, fregando suelos y limpiando baños para mantener a Iván, pensé que era trabajo en negro, que no tenía ningún derecho. Pero al parecer, don Fernando, el dueño de la empresa de limpieza, había sido más honesto de lo que yo creía. Son casi 800 euros al mes, abuela. Dinero que es tuyo por derecho propio y que nadie puede quitarte. 800 euros. No era una fortuna, pero era independencia. Era la diferencia entre ser una carga y ser una mujer con recursos propios. Era poder elegir. ¿Cuánto tiempo hace que debería estar cobrando esa pensión? Pregunté con la voz temblorosa. 5 años, abuela. Tienes derecho a cobrar todo lo atrasado también. 5 años. Casi 5.000 euros que me pertenecían y que había estado perdiendo mientras vivía como una invitada no deseada en casa de mi hijo, sintiéndome culpable por cada euro que gastaba en mi propia comida. Ese mismo día, Lía me ayudó a llenar los papeles para solicitar mi pensión y para denunciar la venta fraudulenta del apartamento. Sus manos jóvenes guiaban las mías temblorosas mientras firmaba documentos que significaban mucho más que simples trámites burocráticos. Eran mi declaración de independencia, mi manera de decir que no iba a seguir siendo víctima de las decisiones que otros tomaban sobre mi vida. Necesito tu firma aquí, abuela. Solo eso. Lo demás lo tengo listo. Firmé sin dudarlo. Por primera vez en meses, estaba tomando una decisión sobre mi propio futuro. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, como saltar al vacío con la esperanza de que alguien hubiera puesto una red para recogerte. 3 días después, mientras estaba en el salón común fingiendo ver la televisión, pero en realidad contando las horas hasta la siguiente visita de Lía, Carmen se acercó con una expresión extraña en el rostro. Rosalía, tiene una llamada. Es su hijo. El corazón se me aceleró. ¿Había funcionado tan rápido? ¿Ya se había enterado Iván de que estaba reclamando mis derechos? El teléfono estaba en el despacho de Carmen. Lo cogí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. ¿Mamá? La voz de Iván sonaba tensa, nerviosa. Necesito hablar contigo urgentemente. No me preguntó cómo estaba. No se disculpó por las semanas de abandono. No explicó por qué había firmado papeles renunciando a cualquier responsabilidad sobre mí. Fue directo al grano, como siempre hacía cuando tenía problemas que resolver. He recibido una notificación del juzgado. Dicen que estás impugnando la venta del apartamento. ¿Qué significa eso? Su tono era de indignación, como si yo hubiera cometido algún tipo de traición imperdonable, como si reclamar mi propia propiedad fuera un acto de rebelión incomprensible. Significa, Iván, que vendisteis mi casa sin mi permiso mientras yo estaba en el hospital, y eso es ilegal. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada, probablemente paseando de un lado a otro de su despacho como hacía cuando se ponía nervioso. «Mamá, lo hicimos por tu bien. Tú ya no puedes vivir sola, y necesitábamos ese dinero para pagar la residencia. Todo es por tu seguridad». Las mismas mentiras de siempre, envueltas en justificaciones que sonaban razonables pero que escondían la verdad. Me di cuenta en ese momento de que Iván se había convencido a sí mismo de que era un buen hijo, de que todo lo que había hecho tenía una justificación moral. ¿Por mi bien?, repetí, y por primera vez en años mi voz sonó firme. ¿Abandonarme en un asilo sin consultarme fue por mi bien? ¿Vender mi casa sin decírmelo fue por mi bien? ¿Firmar papeles para lavarte las manos de cualquier responsabilidad hacia mí fue por mi bien? Mamá,
Estás confundida. La medicación te está afectando. Nosotros nunca... No, grité, y mi voz resonó en el pequeño despacho con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. No estoy confundida. No estoy senil. No estoy enferma de la cabeza. Estoy harta. Harta de que toméis decisiones sobre mi vida como si fuera vuestra propiedad. Al otro lado de la línea hubo otro silencio, más largo esta vez. Cuando Iván volvió a hablar, su voz había cambiado. Sonaba más fría, más calculadora. Mamá, si sigues por ese camino, vas a crear problemas para toda la familia. Lorena está muy disgustada. Los vecinos están empezando a hacer preguntas. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir la reputación que hemos tardado años en construir? Y ahí estaba. La verdad detrás de toda su preocupación. No le importaba mi bienestar. Le importaba su imagen, su reputación, lo que pensarían sus amigos y vecinos si se enteraban de que había abandonado a su madre en un asilo. La única reputación que me importa, Iván, es la mía. Y no pienso morir como una mujer que se dejó pisotear por su propia familia. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de algo que hacía años no sentía. Poder. El poder de decir que no. El poder de defender mis derechos. El poder de elegir mi propio destino. Carmen me miraba desde su escritorio con una expresión que no sabía interpretar. ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Preocupación? ¿Está todo bien, Rosalía? Sí, le dije. Y por primera vez en meses, esa respuesta era completamente cierta. Está todo bien. Esa noche dormí sin pastillas por segunda vez consecutiva. No porque no necesitara descansar, sino porque no quería perderme ni un momento de la sensación de estar viva otra vez, de tener control sobre mi propia existencia. Al día siguiente, cuando Lía vino con más papeles y una sonrisa esperanzada, le conté sobre la llamada de Iván. Perfecto, me dijo. Eso significa que estamos en el buen camino. Cuando los abusadores se ponen nerviosos, es porque saben que van a perder el control. Me enseñó entonces algo que me devolvió completamente la esperanza. Había encontrado un pequeño apartamento en Alicante, cerca del mar, que podía permitirme con mi pensión. No era grande, no era lujoso, pero era mío, sería mío. ¿El mar? Pregunté sin poder creerlo. Sí, abuela, el Mediterráneo. Imagínate levantarte cada mañana y escuchar las gaviotas en lugar de los timbres de la residencia. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. No una sonrisa educada para las enfermeras, no una sonrisa forzada para no preocupar a Lía, una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi ser, desde un lugar que creía que había muerto para siempre. ¿Cuándo podemos irnos? Pregunté. En cuanto cobres la primera mensualidad de tu pensión. 2 semanas más, abuela. 2 semanas y serás libre. Libre. Esa palabra resonó en mi mente como una campana que anuncia el fin de una pesadilla y el comienzo de una nueva vida. No tuve que esperar mucho para la tormenta. Al día siguiente de mi conversación telefónica con Iván, Carmen apareció en mi habitación con una expresión incómoda que no presagiaba nada bueno. Rosalía, su familia quiere tener una reunión con usted. Han venido todos. Están esperando en la sala de visitas. Todos. Esa palabra me golpeó como un martillo. En 3 semanas de abandono. Ni una sola visita. Y ahora que había decidido luchar por mis derechos, aparecían todos, como buitres que huelen carroña. Me arreglé lo mejor que pude con la ropa que tenía. Me peiné el cabello gris que había crecido demasiado. Me pellizqué las mejillas para darles algo de color. Y respiré hondo 3 veces antes de caminar por el pasillo hacia la sala de visitas. Mis pasos sonaban diferentes, más firmes, como si mis propios pies hubieran entendido que ya no era la misma mujer que había llegado a este lugar hace un mes. La sala de visitas era un espacio impersonal con sofás de cuero sintético color beige y mesas bajas llenas de revistas atrasadas que nadie leía. Cuando entré, me encontré con un comité de acusación que me recordó a esos juicios medievales donde el veredicto ya estaba decidido antes de que comenzara el proceso. Iván estaba sentado en el centro, con su traje gris de los días importantes y esa expresión de seriedad que ponía cuando quería parecer un hombre responsable. A su derecha, Lorena, impecable como siempre,
con un vestido negro que le daba un aire de viuda prematura y los labios apretados en una línea que no prometía nada bueno. Al otro lado, mis otros familiares que solo aparecían en bodas y funerales. Mi cuñada Teresa, hermana de mi difunto marido, con esa cara de santurrona que siempre había puesto cuando quería dar lecciones de moral. Y sorprendentemente, mi sobrino Miguel, el hijo de Teresa, que trabajaba como contable y al que no veía desde hacía 2 años. Pero lo que más me dolió fue ver a Lía allí, sentada en una silla apartada del grupo, con los ojos rojos de haber llorado y una expresión de culpabilidad que me partió el corazón. Evidentemente la habían descubierto y arrastrado a esta reunión familiar, como si fuera una cómplice de algún crimen terrible. «Siéntate, mamá», me dijo Iván con esa voz que usaba cuando quería sonar paternal, pero que solo conseguía sonar condescendiente. No me senté. Me quedé de pie, apoyándome en el respaldo de una silla, porque instintivamente sabía que estar de pie me daba ventaja psicológica en lo que obviamente iba a ser una batalla. «Hemos venido a hablar contigo porque estás cometiendo un error muy grave», comenzó Lorena, yendo directa al grano como siempre hacía cuando tenía que manejar situaciones desagradables en la farmacia. «Esta historia de los abogados y los papeles no solo te está perjudicando a ti, sino a toda la familia». «¿Cómo me está perjudicando reclamar lo que es mío?», pregunté, manteniendo la voz calmada, aunque por dentro sentía como si tuviera un volcán a punto de erupcionar. Teresa se inclinó hacia adelante con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado durante años, de meterse en asuntos que no le incumbían. «Rosalía, querida, tienes que entender que ya no eres joven. Estos asuntos legales son muy complicados, muy estresantes. Tu lugar está aquí, donde te cuidan, donde no tienes que preocuparte por nada». «Mi lugar», repetí, saboreando cada palabra como si fuera veneno. «¿Quién decide cuál es mi lugar? ¿Tú, Teresa? ¿Tú, que no me has visitado ni una sola vez en 74 años de vida a menos que necesitaras algo?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Teresa se ruborizó, pero Miguel, su hijo, intervino con esa frialdad de contador que reduce todo a números y balances. «Tía Rosalía, seamos prácticos. El apartamento de Vallecas ya está vendido. El dinero se ha invertido en mejorar la farmacia, lo que beneficia a toda la familia a largo plazo. Si sigues con esta demanda legal, solo vas a conseguir crear deudas y problemas que al final terminarán perjudicándote a ti». «¿Beneficia a toda la familia?», pregunté, y mi voz empezó a subir de volumen sin que pudiera controlarlo. «¿En qué me beneficia a mí que vendáis mi casa para ampliar vuestro negocio?». Iván se puso de pie, adoptando esa postura de autoridad que usaba cuando quería zanjar una conversación. «Mamá, basta ya. Estás enferma, estás confundida, y esta niña», señaló a Lía con desprecio, «te está llenando la cabeza de ideas absurdas. El dinero del apartamento se está usando para pagar esta residencia, para asegurar tu futuro. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien». «Por mi bien», exploté, y toda la rabia acumulada durante semanas salió como una cascada. «Por mi bien me abandonaste en un hospital. Por mi bien me trajiste aquí sin consultarme. Por mi bien vendiste mi casa. Por mi bien firmaste papeles para lavarte las manos de cualquier responsabilidad hacia mí». Mi voz resonó por toda la sala de visitas. Por el rabillo del ojo vi que varias enfermeras se habían acercado discretamente, probablemente preocupadas por el volumen de la discusión. Lorena se levantó también, con esa expresión de hastío que ponía cuando tenía que lidiar con clientes difíciles en la farmacia. «Rosalía, estás haciendo un espectáculo. Estás avergonzando a tu hijo delante de todo el mundo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir la reputación de tu propia familia?». Ahí estaba otra vez. La reputación, la imagen, lo que pensaría la gente, como si mi dignidad, mi derecho a ser tratada como un ser humano, fuera menos importante que mantener las apariencias sociales. Me acerqué a la mesa baja que estaba en el centro del grupo y cogí una de las revistas que había allí. Era una revista del corazón, de esas llenas de cotilleos sobre famosos que nadie conoce realmente. La rasgué por la mitad de un tirón, y el sonido del papel al romperse fue como una liberación. «¿Veis esto?», dije,
sosteniendo los pedazos de papel. Esto es lo que habéis hecho con mi vida. La habéis roto como si fuera basura, y encima queréis que os dé las gracias. Teresa se santiguó como si hubiera presenciado una blasfemia. Miguel miró a su madre con esa expresión de «te lo dije», que usan los hijos cuando predicen que sus padres van a meterse en problemas. Lorena puso los ojos en blanco con exasperación teatral, pero Iván, mi hijo, el niño al que había criado sola, al que había dado todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía, me miró con una frialdad que me heló la sangre. Si sigues por este camino, mamá, vas a perder más de lo que puedes ganar. Vas a quedarte completamente sola. Era una amenaza directa, pronunciada con la misma tranquilidad con la que habría comentado el tiempo. Me estaba diciendo que si no me sometía, si no aceptaba su versión de lo que era mejor para mí, me cortaría completamente de la familia. Miré a Lía, que tenía las lágrimas corriendo por las mejillas, pero me observaba con una expresión de orgullo y amor que me dio la fuerza que necesitaba para pronunciar las palabras que cambiarían todo para siempre. Ya estoy sola, Iván. Llevo estando sola desde el día que me dejaste en este lugar. La diferencia es que ahora voy a elegir mi propia soledad en lugar de que me la impongan otros. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví para mirar a cada uno de ellos por última vez. No voy a morir aquí. No voy a quedarme en este lugar esperando a que vengáis a visitarme cuando os convenga, o a que me llaméis cuando necesitéis algo. He tomado una decisión. Voy a vivir el resto de mi vida como yo quiera, donde yo quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Rosalía, si sales por esa puerta, no vuelvas a llamarnos nunca, gritó Lorena, jugando su última carta de manipulación emocional. Me detuve en el umbral y sonreí. Fue la primera sonrisa genuina que les había dirigido en años. No os preocupéis. No lo haré. 2 semanas después de aquella reunión que cambió mi vida para siempre, Lía apareció en mi habitación con una maleta pequeña y una sonrisa que iluminaba toda la estancia. Es hora, abuela. Tu pensión ya está activada, el apartamento de Alicante está listo, y el tren sale en 3 horas. No avisé a nadie de mi partida. No firmé papeles de alta voluntaria. No pedí permiso a Carmen. Simplemente caminé hacia la puerta de la residencia San Sebastián con mi nieta de la mano, llevando únicamente lo que cabía en una maleta: la foto de Iván cuando era niño, mi rosario de nácar, 3 vestidos que había lavado yo misma en el lavabo de la habitación y una dignidad recién recuperada que pesaba más que todas mis pertenencias juntas. El aire de Madrid olía diferente esa mañana. No era el aire reciclado y medicinal de la residencia, sino aire real, con polución y vida, y posibilidades infinitas. Respiré hondo mientras subíamos al taxi que nos llevaría a Atocha, y sentí que mis pulmones se expandían por primera vez en meses. ¿Estás nerviosa, abuela?, me preguntó Lía mientras veíamos pasar la ciudad por la ventanilla del taxi. No, le respondí, y me sorprendió lo cierta que era esa respuesta. Estoy viva. El tren a Alicante era uno de esos AVE modernos que cruzan España como si el país fuera del tamaño de una provincia. Mientras el paisaje de la meseta castellana se desdibujaba a velocidades imposibles, yo sentía que no solo me alejaba geográficamente de mi antigua vida, sino que viajaba hacia una versión de mí misma que había estado dormida durante demasiados años. Lía había conseguido billetes en primera clase con el dinero de mi pensión atrasada. «Te lo mereces, abuela», me había dicho cuando protesté por el gasto. «Durante años has viajado en los asientos más baratos para que otros fueran cómodos. Ahora te toca a ti». El asiento era amplio y suave, con una mesita donde Lía había extendido los papeles del apartamento que sería mi nuevo hogar. Una pequeña vivienda en el paseo marítimo de Alicante, con una terraza que daba al Mediterráneo y una cocina donde podría volver a preparar mis propias comidas, a mis propios horarios, con los sabores que había echado de menos durante estos meses de comida industrial. «Mira esto, abuela», me dijo Lía señalando una foto que había impreso del apartamento. «Tiene una butaca junto a la ventana que da al mar. Imagínate tomando tu café de las mañanas viendo salir el sol sobre el agua.
La imagen me llenó de una emoción tan intensa que tuve que cerrar los ojos para no llorar allí mismo, en medio del vagón, delante de desconocidos que viajaban hacia sus propios destinos. Café de verdad, molido como a mí me gustaba, sin prisa, sin horarios marcados por timbres de residencia, viendo el amanecer en lugar de luces fluorescentes. Cuando llegamos a Alicante, el aire del Mediterráneo me golpeó como una bendición. Olía a sal, a algas, a esa mezcla de mar y vida que solo conocen las ciudades costeras. El sol de noviembre era suave pero cálido, nada que ver con el frío gris de Madrid que había dejado atrás. El apartamento estaba en un edificio blanco de 4 plantas, sin lujos pero con esa solidez de las construcciones hechas para durar. El portero, un hombre mayor con acento valenciano, nos saludó con una sonrisa genuina. ¿Usted debe ser la señora Rosalía? Soy Paco. Su nieta me llamó para contarme que venían hoy. Bienvenida a su casa. Su casa. Las palabras resonaron en mis oídos como una música que había olvidado cómo sonaba. El apartamento estaba en la 3ª planta. No era grande, pero era perfecto. Un salón comedor con esa butaca junto a la ventana que había visto en las fotos. Una cocina pequeña pero completa donde cabían todos los utensilios que necesitaba para volver a cocinar. Un dormitorio con una cama que iba a ser solo mía. Y lo más importante, una terraza con vista al mar donde había 2 sillas de madera y una pequeña mesa donde podría desayunar viendo las gaviotas. ¿Es real? Susurré cuando salí a la terraza y vi el Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte como una alfombra azul infinita. Lía se acercó y me abrazó por detrás. Es real, abuela. Y es tuyo. Esa noche, la primera noche en mi nueva vida, me quedé despierta hasta muy tarde sentada en esa terraza, envuelta en una manta que Lía había comprado en el mercado central de Alicante, escuchando el sonido de las olas que llegaba hasta mi ventana como una canción de cuna que me había estado esperando durante 74 años. No tomé ninguna pastilla para dormir. No necesité ninguna ayuda química para relajarme. El sonido del mar, el aire salado, la sensación de estar en un lugar que era mío, porque yo había decidido que fuera mío, fueron suficientes para darme el descanso más profundo que había tenido en años. A la mañana siguiente me desperté sin timbre, sin voces extrañas, sin prisa. Me desperté porque mi cuerpo había descansado lo suficiente y estaba listo para comenzar un nuevo día. Me preparé café en mi propia cocina, con la cafetera italiana que había comprado en una tienda del puerto, y me senté en mi butaca, junto a la ventana, a ver el amanecer sobre el mar. Las gaviotas volaban en círculos sobre las olas, gritando con esa libertad salvaje que solo tienen los animales que no conocen las jaulas. Las veía y me veía en ellas, libre al fin de volar donde quisiera, cuando quisiera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Lía había decidido quedarse conmigo una semana para ayudarme a instalarme. Durante esos días exploramos juntas mi nuevo barrio. Había un mercado central donde los vendedores me saludaban con la cordialidad natural de los pueblos mediterráneos. Una panadería donde hacían magdalenas caseras que me recordaban a las que yo preparaba cuando Iván era niño, pero sin la amargura del recuerdo, solo con el placer de volver a saborear algo hecho con amor. También había una biblioteca municipal a 3 manzanas del apartamento, donde me hice el carné de socia y descubrí que tenían un club de lectura para personas mayores que se reunía los jueves por la tarde. ¿Te interesa apuntarte?, me preguntó la bibliotecaria, una mujer de mi edad con ojos curiosos y manos manchadas de tinta. Sí, respondí sin dudar. Me interesa. Era la primera vez en décadas que tomaba una decisión sobre cómo pasar mi tiempo libre sin consultar con nadie, sin tener que ajustar mis gustos a los de otras personas, sin tener que justificar por qué quería leer en lugar de ver televisión, o por qué prefería la literatura a los programas de cotilleos. Una tarde, mientras Lía y yo paseábamos por el puerto viendo los barcos pesqueros que regresaban con la captura del día, me preguntó algo que me hizo reflexionar. Abuela, ¿te arrepientes de algo? ¿De haber tardado tanto en revelarte? ¿De haber aguantado tanto? Me quedé pensando un momento, viendo cómo los pescadores descargaban sus redes llenas de pescado plateado que brillaba bajo el sol de la tarde. No, le dije finalmente.
No me arrepiento. Cada experiencia, por dolorosa que haya sido, me ha traído hasta aquí, y aquí es exactamente donde tengo que estar. La última noche que Lía pasó conmigo antes de regresar a Madrid para continuar sus estudios, cenamos en la terraza mientras el sol se ponía sobre el mar, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que parecían pintados especialmente para nosotras. ¿Vas a estar bien sola, abuela? Lía, le dije, cogiendo sus manos entre las mías. Durante meses viví rodeada de gente en esa residencia, pero me sentía completamente sola. Ahora estoy físicamente sola, pero me siento acompañada. Me siento acompañada por mí misma, que es la mejor compañía que puedo tener. Cuando se fue al día siguiente, lloré, pero no fueron lágrimas de tristeza o abandono. Fueron lágrimas de gratitud hacia la nieta que había sido valiente cuando yo no podía serlo, que había luchado por mí cuando yo había olvidado cómo luchar por mí misma. 6 meses después de mi llegada a Alicante, mientras escribo estas líneas sentada en mi terraza viendo el atardecer sobre el Mediterráneo, me cuesta creer que sea la misma mujer que hace menos de un año se dejaba empujar hacia el asiento trasero de un coche rumbo a un asilo. La mujer que era entonces tenía miedo. Miedo de molestar, miedo de ser una carga, miedo de quedarse sola, miedo de no tener suficiente dinero, miedo de tomar decisiones equivocadas. Vivía pidiendo perdón por existir, agradeciendo las migajas de cariño que le daban, aceptando que otros decidieran qué era lo mejor para ella. La mujer que soy ahora sigue teniendo miedo a veces, pero es un miedo diferente. Es el miedo sano que te mantiene alerta, que te hace valorar lo que tienes porque sabes lo que se siente cuando te lo quitan. Ya no es el miedo paralizante que me convertía en una sombra de mí misma. Mi rutina diaria ha cambiado por completo, y cada pequeño ritual es una declaración de independencia. Me levanto cuando mi cuerpo me dice que ha descansado suficiente, no cuando suena un timbre. Preparo mi café como me gusta, fuerte, y con esa espuma que solo sale cuando lo haces despacio, con cariño. Desayuno en mi terraza escuchando las gaviotas que ya reconozco individualmente por sus voces diferentes. Los jueves voy al club de lectura de la biblioteca. Somos 8 mujeres de edades parecidas, todas con historias complicadas a nuestras espaldas, todas redescubriendo el placer de elegir qué leer, sin que nadie nos diga que es una pérdida de tiempo. Este mes estamos leyendo 100 años de soledad, de García Márquez, y cada semana descubro algo nuevo sobre la capacidad de resistencia del ser humano. Los domingos por la mañana camino hasta el mercado central de Alicante. Ya me conocen todos los vendedores. Paco, el pescadero, siempre me guarda los mejores langostinos. Carmen, la verdulera, me enseña a elegir los tomates perfectos para hacer gazpacho. Son pequeñas cosas, conversaciones cotidianas, pero para mí representan algo enorme. Pertenezco a una comunidad que me ha elegido tanto como yo la he elegido a ella. He aprendido a cocinar para una persona sin sentirme triste por ello. Antes, cuando vivía sola después de enviudar, cocinar para mí misma me parecía algo melancólico, como si fuera una admisión de fracaso. Ahora entiendo que cocinar para una misma es un acto de amor propio. Preparo arroces con ingredientes frescos del mercado, ensaladas con tomates que saben a sol, pescado que huele a mar cuando lo compro por las mañanas. Mi apartamento se ha convertido en un refugio que refleja quién soy realmente, no quién otros esperaban que fuera. Tengo plantas en la terraza que riego cada mañana mientras tomo mi primer café, libros apilados en la mesita del salón porque los leo al ritmo que quiero, sin prisa, fotos nuevas, Lía y yo en el puerto, el amanecer desde mi ventana, las gaviotas que vienen a visitarme cuando pongo migas en la terraza. La foto de Iván cuando era niño sigue ahí, pero ya no me duele mirarla. He aprendido a separar al niño que fue del hombre en que se convirtió. Puedo recordar con cariño los momentos buenos sin sentirme culpable por haber puesto límites al adulto que me hizo daño. Iván nunca intentó contactar conmigo después de aquella última reunión en la residencia. Al principio eso me dolía, pero ahora lo entiendo como la confirmación de que tomé la decisión correcta. Una persona que te quiere de verdad no desaparece de tu vida porque defendiste tus derechos. Una persona que te quiere de verdad no te abandona porque dejaste de ser útil para sus planes. Lía me visita una vez al mes.
Viene en tren desde Madrid, siempre cargada de historias de la universidad, de libros que quiere que leamos juntas, de planes para explorar nuevos rincones de Alicante. Me cuenta que sus padres preguntan por mí de vez en cuando, no porque les importe realmente cómo estoy, sino porque mi ausencia les resulta incómoda. Les recuerda constantemente que hay consecuencias para las decisiones que uno toma. ¿Te ha dicho papá algo sobre la abuela?, le pregunta Lorena a Lía cuando viene a visitarme. Mi nieta me cuenta estas conversaciones con una sonrisa que mezcla tristeza y orgullo. Sí, responde siempre. Está perfectamente. Más feliz de lo que la he visto nunca. La pensión de mi trabajo de limpieza resultó ser más de lo que esperaba. Además de los 800 euros mensuales, el abogado que Lía encontró logró recuperar parte del dinero de la venta fraudulenta de mi apartamento. No todo, porque algunos gastos ya se habían hecho, pero lo suficiente para sentirme económicamente segura por primera vez en años. Con ese dinero extra hice algo que nunca me había permitido. Compré una televisión nueva, no porque necesitara una mejor imagen, sino porque quería tener algo que fuera completamente mío, elegido por mí, pagado con mi dinero. Es un gesto pequeño, pero simbólico. Durante décadas usé las cosas que otros consideraban suficientemente buenas para mí. Ahora elijo lo que quiero tener en mi casa. También me compré ropa nueva. No muchas piezas, pero escogidas con cuidado. Un vestido azul que hace juego con el color del mar. Unas sandalias cómodas para caminar por el paseo marítimo. Una rebeca de algodón para las tardes de brisa. Ropa que me gusta, que me sienta bien, que no llevo porque es lo único que tengo, sino porque es lo que quiero ponerme. Los fines de semana, cuando el puerto se llena de familias que vienen a pasear, observo a los niños jugando en la arena mientras sus abuelos los vigilan desde los bancos del paseo. A veces siento una punzada de tristeza pensando en que yo nunca tendré esa experiencia con mis nietos, que Lía es la única conexión que me queda con las siguientes generaciones de mi familia. Pero luego, recuerdo que las relaciones verdaderas no se basan en la biología, sino en el amor mutuo y el respeto. Lía me quiere porque he sido una buena abuela, no porque tenga obligación de quererme, y eso hace que su cariño sea infinitamente más valioso que el afecto forzado por vínculos familiares. He aprendido que la vejez no tiene por qué ser sinónimo de invisibilidad o resignación. Puedo tener 74 años y seguir tomando decisiones importantes sobre mi vida. Puedo cambiar de ciudad, hacer nuevas amistades, descubrir aficiones que no sabía que tenía. La edad me ha dado perspectiva. No me ha quitado posibilidades. Cuando era joven pensaba que llegar a vieja significaría estar al margen de la vida, esperando pacientemente que pasaran las cosas. Ahora sé que la vejez puede ser el momento de mayor libertad, cuando ya no tienes que demostrar nada a nadie, cuando puedes elegir en qué gastar tu tiempo y energía sin justificarte ante nadie. Esta mañana, como todas las mañanas desde que vivo aquí, me he despertado al sonido de las olas y he pensado, hoy voy a vivir un día más de la vida que elegí para mí. Es un pensamiento simple, pero poderoso. Durante demasiados años, viví días de una vida que otros habían diseñado para mí, cumpliendo expectativas ajenas, sacrificando mis deseos por los de personas que nunca agradecieron realmente mis sacrificios. El Mediterráneo me ha enseñado algo importante. Las olas siempre vuelven a la orilla, por más lejos que el mar las lleve. Yo también he vuelto a mí misma después de años de estar perdida en las expectativas y necesidades de otros. Si estás escuchando esta historia y algo te suena familiar, si te reconoces en algún momento de mi relato, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para decir no a quienes te tratan como si fueras menos importante que ellos. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo así? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, si crees que alguien que conoces necesita escuchar estas palabras, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo puede hacer que esta historia llegue a alguien que realmente necesita saber que la libertad siempre es posible, sin importar la edad que tengas.